Estás escuchando Radio Libertad Total. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Contacta con nosotros por el teléfono más 34 689 2407 51. Segunda epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Capítulo 1. Salutación. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aflicciones de Pablo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Bien, amigos, ya estamos disfrutando de la preciosa palabra de Dios, que es palabra de vida y esperanza. Porque la verdad es que todo lo que estamos escuchando, que el apóstol Pablo nos cuenta en esta carta segunda de Corintios que comenzamos hoy a continuación de la primera de Corintios, pues vemos que la vida, cuando uno conoce al Señor Jesucristo y la vida en Él, en este mundo, pues no es nada fácil, porque todos son problemas, oposición, tribulaciones, acusaciones, persecuciones, etcétera, etcétera. Entonces no nos engañemos. Cuando dejan de perseguirte como hijo de Dios, como cristiano, es porque realmente o estás tibio o despistado. Pero cuando vives de verdad el Evangelio, pues realmente recibes asechanzas, problemas de todas partes. ¿Por qué? Porque el problema, a ver, ¿cómo lo explicaría de una forma clara? El problema es un conflicto entre el reino de Dios, del que tú has recibido en tu corazón y has creído, contra el reino de Satanás, de las tinieblas, que está constantemente buscando la forma de hacerte tropezar y caer. Eso es inevitable, y para eso utiliza todo lo que encuentre, todos los recursos que encuentre a su alcance para
perseguirnos, para complicarnos la vida, para dar problemas. Entonces, por eso, cuando uno entra en el reino de Dios, pues sabe que tiene que enfrentar esa batalla, esa lucha diaria. Y además el enemigo nos ataca a cada uno por nuestra carne, por nuestro viejo hombre. Las cosas que ya hemos aprendido de pequeños, y ya tenemos unos ciertos hábitos que nuestra reacción muchas veces está fuera de la palabra de Dios. Tenemos que vivir una vida de arrepentimiento cada día para ir experimentando una transformación que solo Dios, solo el Espíritu de Dios puede hacer en nuestras vidas. Después de haber llegado a esta situación de gracia y de poder en el Señor Jesucristo, porque Él venció a Satanás y a la muerte, cuando se dejó matar y crucificar en la cruz del Calvario, derramó hasta la última gota de su sangre. Por eso, el mensaje principal de este texto es que, que precisamente cuando Dios permite que nosotros seamos atribulados en todo, es precisamente para que podamos animar y consolar a todas las personas, todos los hermanos que también son hijos de Dios y han recibido esta gracia por medio de Jesucristo. ¿Por qué? Tenemos que tener experiencia, porque si todo fuera así de fácil, tampoco sabríamos ayudar y consolar y animar a los que están pasando por una situación de prueba y de tribulación. Que precisamente tenemos que abrir los ojos a la realidad. Para vivir esta esperanza de vida eterna, pues tenemos que experimentar una transformación. Hoy día se habla mucho del proceso, pero tiene que ser un proceso basado en la palabra de Dios, no un proceso humano ni natural, sino realmente permaneciendo en la fe en el Señor Jesucristo y soportando todos los inconvenientes y tribulaciones que Dios permite o que Dios nos envía para madurarnos y que crezcamos en la fe. Vivimos en un mundo actualmente que la verdad que es un desastre. No solamente, incluso para los que vivimos tan bien como vivimos en nuestra sociedad de momento, por hoy, pero vivimos muy acomodados y de una forma muy, como en el estado del bienestar. Pero cuidado, que todo ese estado de bienestar está basado en la injusticia más terrible. Por eso, pues, cada vez vemos que todo este mundo ficticio que funciona a través del dinero, pues claro, llega un momento en que ya la cosa se está complicando mucho. Bueno, y estamos viendo también, por ejemplo, con el terremoto en Turquía y en Siria, como todo lo que nosotros vemos y vivimos se va todo al traste, al garete, en un instante, con un terremoto y ahí no puedes hacer nada, sino recibir ayuda. Por eso es importante que abramos los ojos, amigo mío que nos escuchas, a la realidad. Ver la pura realidad, para que nos damos cuenta de la realidad en que vivimos y seamos agradecidos a Dios, porque Él nos sustenta, nos guarda de todo mal y seguimos adelante. Y Él siempre nos da una oportunidad y otra oportunidad y otra oportunidad para que no perdamos la salvación, nos alejemos de Él y que realmente tengamos un buen fundamento para nuestra salvación, que es una salvación eterna,
Por eso no depende de una circunstancia negativa o conflictiva en un momento dado. Jesús llega a enseñarnos: no temáis a los que matan el cuerpo, porque nada más os pueden hacer. Es decir, que en realidad la muerte por la que todos tenemos que pasar, a no ser que el Señor Jesucristo venga antes, pues no es un final de nada, es una liberación de ese cuerpo de muerte. Ese cuerpo, pues natural, nos lleva a que tiene unas necesidades tremendas, solo de limpieza. Y de higiene, pues te implica, y de salud, impresionante. Eso es lo que te absorbe, ¿no? Entonces, justamente por eso, cuando uno comprende, conoce a Dios y su reino eterno, sale de este mundo, que es absurdo cómo funciona. Y no es un problema político, ni social, es un problema espiritual profundo. Porque Satanás es el príncipe de este mundo y está empeñado día tras día a cada uno de nosotros en particular y a toda la organización como la Iglesia y otras entidades, bueno, que están avanzando en el reino de Dios y está atacando continuamente para que evitar que para que el reino de Dios avance y que muchos se aparten de ese reino. Por eso es importante que en este momento veamos la realidad del Evangelio, que significa sufrir aflicciones, problemas, conflictos, de donde menos te esperas, con uno mismo, dentro de la familia, en la sociedad, no digamos, persecuciones, bueno, de todo, y con todo eso, pero Dios permite que lo que nos ocurra, que lo podamos nosotros vencer y aprendamos a permanecer en él, pase lo que pase, incluso aunque nos maten, porque, como decía antes, la muerte física del cuerpo es una liberación, porque realmente nuestro alma y espíritu quedan libres para servir al Señor de todo corazón. Por eso es importante que salgamos de la religiosidad y de las ideas preconcebidas contrarias a la palabra de Dios y nos afirmemos en la fe en el Señor Jesucristo, porque en Él está la salvación y la vida eterna. Y Él se encarga de nosotros, de guiarnos, de transformarnos para que podamos comprender su buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso es lo que dice la palabra de Dios en la carta a los Romanos 12, 1 y 2. Y todo eso cuando uno experimenta esa salvación tan grande que nos libera de vivir esclavizados al pecado y a la muerte. Porque no nos olvidemos que cuando uno no conoce al Señor Jesucristo, que te llena de perdón y de restauración, pues la verdad uno se va marcando la vida. Mira que nos pasan cosas y encima las películas y las cosas que se ven por la televisión nos empujan hacia la desesperación. Y hay mucha gente que tiene que tomar un montón de pastillas para soportar el día a día, para poder dormir por la noche. Por eso, amigo mío que me escuchas, da gracias a Dios porque estás vivo hoy y estás escuchando su palabra. Hoy comenzamos con la segunda carta a los Corintios. Y bueno, y como hemos leído al principio, recibe la gracia y el poder de Dios. Hasta la próxima semana.